que ahorita va a salir a colación, pero los extrañamos, hermanos. Como ustedes saben, y para los que nos están viendo en las redes sociales, la semana pasada tuvimos que viajar por el problema que hubo con Microsoft. Nos quedamos allá en el aeropuerto y nos tuvimos que quedar unos días de más. Entonces, cuando estuvimos allá, hermanos, de pronto nos cambiaron los planes. ¿A usted nunca le ha pasado que de pronto usted tiene planeado algo y le cambian los planes? Una cosa es que uno los cambie, pero otra es cuando cambian los planes y está fuera de su control, donde usted tiene que tomar decisiones y dice, ¿y ahora qué hago? Que fue algo que nos pasó a nosotros, donde no sabíamos, decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? Porque cambia todo. Y algo que aprendimos muchas cosas en este viaje, hermanos. Aprendimos muchas cosas, pero una de ellas que aprendí y lo vi, que lo vamos a confirmar en las Escrituras, hermanos, es de que si Dios hace que usted cambie el plan, Él ya tiene algo preparado. No nada más cambia porque se le ocurrió al Señor. Por eso siempre los animo, hermanos, de que si usted tiene una necesidad familiar, de salud, de todo, usted siga orando, porque en algún momento el Señor va a responder lo que usted está pidiendo. Lo que no podemos dejar de hacer es dejar de orar, por desanimados que estemos. Aunque Dios nos haya cambiado los planes, de pronto usted tal vez tenía pensado algo este año, y sucede algo en la familia ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir orando y vamos a esperar a ver qué tiene el Señor, porque cuando el Señor cambia el plan, Él ya se adelantó con algo. Lo comprobamos, hermanos, algo que ni queríamos el cambio ni sabíamos de nada, pero sí nos dimos cuenta que el Señor ya tenía preparado algo. Así que, hermanos, ese es el tema de hoy, cuando lo de Jaime, cuando Dios cambia nuestros planes. Estoy seguro que todos hemos pasado por algo así. Ahora, no necesariamente, hermanos, tiene que ser algo temporal, como el caso de nosotros, que fue algo que pasó en un sábado y que se solucionó el martes. No, puede ser un cambio en su vida que le toma 1 año o 2 años. Algo que cambia y que usted no va a ver el resultado hasta en 2 o 3 años, porque ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando ya veníamos de regreso, hermanos, nuestra oración, la única, decíamos, Señor, llévanos a casa. Y qué cosa tan curiosa, hermanos, que de pronto estamos en la casa donde nacimos y ya no es nuestra casa, porque nuestra vida ya está en otro lugar. Y era curiosa esa oración porque decíamos, Señor, llévanos a casa. Y decíamos, pues aquí nací, en esta casa. Pero, hermanos, el Señor nos ha llevado a otros lugares, a la que ahora le llamamos casa. Le damos gracias a este país porque nos abrió las puertas, o las abrimos, y ahora estamos aquí, y aquí disfrutando de lo que este país ofrece y que seguramente muchos de nosotros no tendríamos en nuestro país. Por eso debemos ser agradecidos con este país, hermanos, y orar por este país, orar por las autoridades, orar por todo lo que pasa en este país, porque ahora esta se convirtió en nuestra casa. Tenemos que orar por eso. Pero bueno, cuando veníamos de regreso, hermanos, el martes, había gente que estaba registrando con nosotros que se había quedado desde el viernes. Nosotros nos afectó el sábado, pero la persona que estaba junto a mí dice, yo desde el viernes estamos acá. Y textualmente muchos en el aeropuerto. Entonces era una situación difícil. Gente durmiendo ahí, etcétera. Pero cuando recibimos la noticia, mi esposa y yo nos sentimos desanimados, porque ahora ¿qué voy a hacer? Dios cambió nuestros planes. ¿Qué hacemos? Entonces, cuando este no es el mensaje, pero es una introducción, hermanos. Cuando el apóstol Pablo llega a Corintio, acuérdense que Corintio era un puerto de paso, grande, donde había de todo. Había tanto bueno como malo. Había arte, había conocimiento, pero también había prostitución, había todo eso. Entonces había de todo en Corinto. Y le está hablando a los de Corinto,
Y ellos le dicen, no, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos, y les llama la atención. No, dice. ¿Por qué dice ustedes están, dice, discutiendo que unos son de Pablo y otros son de Apolos? No, dice. Y fíjense lo que dice, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor asignó a cada uno. Una pregunta, hermanos. ¿Quién de ustedes ha llevado a alguien a conocer, conocer de la palabra de Dios? ¿Quién de ustedes? Que usted le ha hablado a alguien de la palabra. Sí, todos somos. Dice, nosotros, no, dice nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Si ahorita el Señor nos permitiera que se sentaran ahí, el que le ha hablado a Nicolás, el que le ha hablado a Azucena, el que le ha hablado a Mari Carmen, el que le ha hablado a Eleazar, etcétera, hubiera muchos ahí sentados. Y a ellos les habla el apóstol Pablo y les dice, no es de que unos sean de Eleazar y otros de Nicolás, no, dice, nosotros, dice, somos colaboradores, que por lo medio de ustedes llegaron a creer según lo que el Señor asignó a cada uno. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Usted podrá hablarle a alguien, pero usted no va a hacer que esa persona acepte al Señor. Nadie de nosotros. El que da ese crecimiento es Dios. Uno simplemente colabora, ¿verdad? 7, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega. Para que, no tomes crédito porque tú sembraste o tú regaste, no. Dice, no cuenta, sino solo Dios, que es quien hace crecer. 8, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo, porque eso es cierto. Hay promesas que si uno le habla a las personas, dice que el Señor nos va a poner joyas en nuestras coronas, cuando lleguemos al cielo va a ser bonito, ¿no? Fíjense en el 9, hermanos. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Cuando usted habla con alguien, hermanos, en el arroz, en el trabajo, donde usted trabaja, en un hospital, donde usted anda, hermanos, usted es colaborador, pero de algo que el Señor ya tiene en mente. De pronto uno llega y dice a la persona, ¡ay, qué bonito, oraste lo que quería yo oír! No, el Señor es el que ya hizo algo. Yo nada más vengo, me pone las palabras del Señor y parece como que hace clic. Porque el Señor ya está adelante. Ahora que estuvimos allá, hermanos, cada día hubo la oportunidad de hablarle a alguien. Cada día, hermanos. Incluyendo el sábado cuando nos cancelan y tomamos la decisión, ¿para qué hacemos? Incluyendo ahí. Y les digo porque estando en Oaxaca, mi esposa íbamos caminando y estaba sentado una persona ahí solito. Y me dice, dame un billete, voy a orar con él. Entonces se lo di y mi esposa se fue a orar. Yo me senté adelantito a observarla. Y se me enchinó la piel porque ahorita estamos recordando las palabras exactas, pero él dice que mi esposa oró por él y él le dijo, dice, cuando vengas la otra vez, dice, te voy a llevar a mi casa para que la conozca. Un hombre muy humilde. Cuando venga la otra vez, dice, quiero que conozca mi casa, algo así. Hermanos, el Señor ya había hecho algo con él, que de pronto oye una oración y lo que muestra es agradecimiento. Y eso no fue todo, al otro día domingo, a otras personas. Cuando Jonás, ¿se acuerdan que la otra vez hablamos de Jonás? Que le dijo, ve. ¿Y lo hizo? No. Dice, vete para allá. Se fue para allá y vimos el mapa, exactamente la dirección opuesta. Mi pregunta es, hermano, cuando Dios le cambia sus planes, ¿qué hace usted? Porque me pongo a pensar, digo, lo único que hicimos nosotros fue descansar un poco. ¿Qué hacemos? Y el Señor ya tenía algo planeado para nosotros, que somos colaboradores nada más. Usted es colaborador, yo soy colaborador, ninguno más, ninguno menos, dice el apóstol Pablo. Están al mismo nivel, el que siembra, el que riega. Estamos al mismo nivel, hermanos. Yo pude hablar, para la otra ocasión a usted le va a tocar hablar.
¿Qué hizo con Jonás? Le dice, levántate y ve. Pero no obedeció, hermanos. No obedeció. Mi pregunta, hermanos, es, si Dios le ha cambiado los planes a usted, ¿qué está haciendo? Y vamos a pedirle al Señor, hermanos, que por medio de su palabra nos enseñe. Vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a ver a Noé, vamos a ver a Cornelio, vamos a ver qué es lo que hicieron cuando les cambió los planes. Porque de pronto podemos hacer que sigamos haciendo lo del Señor, pero enojados, como Jonás. Y es un libro que no acaba. Simplemente él está enojado por seguir lo que Dios le dijo. Y eso no quiere que hagamos, hermanos. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero la pregunta es, ¿cuál es su voluntad? Murió mi ser querido, estoy pasando con problemas financieros, me quedé sin trabajo, no puedo hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo de menos es salir nosotros con un plan humano, pero de eso no se trata, hermanos, sino de entender cuál es la voluntad de Dios. Sí, hermanos, tal vez usted esté pasando por algo ahorita, y tal vez para usted también que me está viendo. Me cambió la vida y dicen, ¿y ahora qué hago? Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos indique, porque de pronto salimos nosotros con nuestro plan y luego por eso nos va mal, porque no pedimos a Dios dirección, sino es un plan, pero ese es mío. ¿Cuál es el plan de Dios? Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a pedirle a los que me están escuchando, a los que van manejando a Los Ángeles, que nos están viendo seguramente, que nos dé el Señor sabiduría para que podamos actuar de acuerdo a su propósito. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ¿cuántas veces hemos hecho planes, Señor? Y de pronto todo nos cambia. No queremos hacer como Jonás, que le dijiste, ve a izquierda y él se fue a derecha. Sí lo hicimos, Señor. Yo soy una persona que reconozco que lo hice. Tú me dijiste no, y yo dije sí, ¿por qué no? Pero me fue mal, Señor, y no quiero volver a cometer otro error. Cuando mis planes cambien, Señor, yo te pido que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. Y si alguien que está escuchando este mensaje está en esa situación, yo lo animo a que se una y que decirle, Señor, mis planes me cambiaron. Dime qué tengo que hacer. Porque queremos hacer lo correcto delante de tus ojos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a empezar con Noé. Noé es un ejemplo. Para que observen, hermanos, dicen, esto lo vamos a encontrar en Génesis, dice, esta es la historia de Noé. Fíjense las características de Noé, porque de pronto pensamos que si andamos bien, todos mis planes me tienen que salir bien. Y no es así, hermanos. ¿Qué dice en el libro de Juan? Que el hombre sabio y el hombre necio. El sabio construyó sobre la roca, el necio sobre la arena. ¿A quién le llegó la tempestad, hermanos? A los dos. Al sabio y al necio. Entonces puede ser que usted diga, no, yo soy obediente, yo hago lo que él me dice, no me va a pasar nada. No, hermanos, la tempestad va a llegar. Tarde o temprano nos llega la tempestad. A necios y a sabios. A usted que es fiel o al que dice, yo he fallado con el Señor. A todos nos llega. Noé, esa es la historia de Noé, Génesis capítulo 6. Noé era un hombre justo e íntegro. Fíjense, ¿quién tenía esas mismas características? Job. Las mismas características, ¿qué dice? Era un hombre justo e íntegro. Oh, le va a ir re bien, ¿no? No necesariamente, dice, hombre justo e íntegro entre su gente, y anduvo fielmente con Dios. Anduvo fiel con Dios, como Job. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, le dijo a Noé, he decidido, ¿quién lo decidió? Dios. Dios dice, yo tengo un plan, Nicolás. Yo he decidido que cuando Dios lo decide, hermanos,
Él ya lo decidió. Por ejemplo, cuando oramos por un ser querido. Hay muchas cosas que solo Dios en su potestad lo decide. He decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente con la tierra. Ay, Señor, ¿qué ha de haber dicho Noé? He decidido destruir todo. 14. Constrúyete un arca. Él no era ni carpintero ni nada y le dice va a ser un arca, un barco. Y ven que le da todas las instrucciones, medidas y todo, ¿no? Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos, cúbrela con brea por dentro y por fuera. Versículo 18. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. 22. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. ¿Qué diferencia de Noé a Jonás? Jonás, vete para Nínive, le da para Tarsis. Y ven la distancia del mapa. Cerquita estaba Nínive, le da para Tarsis. Hasta aquí Noé le cambia la vida. De pronto le dice, hey, Noé, aprovechando, voy a destruir todo. O sea, todo cambia, hermanos. Pero Dios tiene un plan, como de pronto a nosotros nos pasa en la vida. Parece ser que no hay ningún problema, felices, y de pronto algo pasa. ¿No les ha pasado así, hermanos? Algo pasa y ahora sí, como decimos, esta no la veía venir. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo que hizo Noé fue ser obediente a lo que Dios le había mandado. Por ser obediente, gracias a que él fue obediente, Noé, fíjense lo que pasó. Pasado el tiempo, acuérdense que cuando llegó, primero mandó un cuervo a ver si había algo, regresó el cuervo, después esperó unos días, después mandó ¿qué? Una paloma y regresó, nada, luego la volvió a mandar y trajo una hojita de olivo y dice, oh, ya hay por ahí alguna planta. Y luego la mandó a la paloma otra vez y ya no regresó. Ya había encontrado un árbol, algo, y dice que se encalló el arca en el monte Ararat. ¿Se acuerdan de la predicación aquella que vimos, no? El monte Ararat, ahí se queda. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. También salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y en las aves, y sigue el versículo 19. El 20. Luego Noé construyó un altar al Señor. Fíjense, no se había visto tanta agua como entonces. En lugar de salir y quejarse, ay Señor, mira, a esto me mandaste, tuvo duro el viaje, estuvimos amontonados ahí con... Nada de eso. Sale y lo primero que hace es un altar al Señor. Les digo porque cuando pasamos por pruebas, ¿qué es lo primero que nos sale? La queja. Y porque a mí, y porque otros sí se fueron en el viaje, y porque en lugar de, Señor, ¿qué va a pasar acá? Había paz en nuestros corazones, eso sí, hermanos. No había otra cosa, pero paz ya había. Él sale, y lo primero que le hace, en el 20, luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, fíjense lo que logró Noé para nosotros, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Y fíjense aquí, hermanos, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Por su obediencia, hermanos, de Noé, ve el corazón y dice, no vuelvo a hacer esto, dice el Señor. Por la obediencia de uno puede venir una bendición para muchos. Y lo vamos a ver, hermanos. Y hay veces, hermanos, el que tiene que obedecer en la familia está aquí sentado.
somos los que creemos en Dios, ¿no? Somos los colaboradores de Dios. No podemos esperar, hermanos, que el que cambie sea el otro. Porque Dios va a usar a sus colaboradores. Y claro, Él puede usar a quien quiera. Pero de primera instancia nosotros estamos al frente de batalla. ¿Quién va a orar por sus hijos, hermanos? Aquí estamos sentados, porque los conocemos y los queremos. Nosotros, hermanos, nosotros somos el frente de batalla, somos los colaboradores. ¿De qué? No sé qué el Señor tenga en mente. Él tenía en mente el diluvio, imagínense en la cabeza de quién, algo así, solo en la mente de Dios. ¿Cuánto tiempo oró por su hijo y ahora lo ve sano y dice, yo no sé qué pasó? Dios tenía un plan. Lo único que pedía era que usted no se desanimara, que usted siguiera orando. Él tenía un plan. ¿Sí me explico, hermanos? Y esto pasa con Noé. Vamos con otro ejemplo. Gedeón, uno de los jueces, hermanos. Gedeón está en Jueces capítulo 6. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra. Era un día normal, hermanos. Era un día normal. Como muchos días normales tenemos y que de pronto vamos a trabajar y algo pasa y dice uno, ¿me estás hablando a mí, Señor? ¿No les ha pasado eso, hermanos? Que un día de pronto les da el Señor una urgencia por orar por alguien. ¿No les ha pasado? Y de pronto usted ora y después recibe una llamada. Fíjate que yo tengo ese problema. Yo estaba orando por ti. ¿Cómo? No sé. Un día normal. Esto le pasa a Gedeón. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar. ¿Qué estaba haciendo? Está un día normal, está limpiando el trigo. Gedeón, un hombre sencillo, común y corriente, nada en particular. Estaba limpiando el trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo, ponga atención aquí, hermanos, él está trabajando y se le aparece el ángel y le dice, el Señor contigo, valiente guerrero. ¿Qué le dijo Gedeón? Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Muchas veces uno le dice, hermana, que Dios la bendiga. No, pastor, ¿qué me va a bendecir el Señor? Es ese tipo de respuesta. Oiga, hermana, ¿qué? No, el Señor ya se olvidó de mí. ¿Qué fue lo que le dice Gedeón? Dice, ¿qué le dice el ángel? Se le apareció ante Gedeón y dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? Uy, pastor. No, bendecida la hermana, bendecido usted. Nosotros, no, el Señor. Algo así. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. Muchas veces, hermanos, decimos, no, bendecido usted, a mí ya no. Y de pronto el Señor lo encara a uno. ¿Qué te ha faltado, Nicolás? ¿Cuándo no has comido, Nicolás? Pero lo que pasa es que de pronto deseamos lo que el otro tiene. Y pensamos que no somos bendecidos. Pero todos nosotros hemos sido bendecidos en abundancia, ¿sí o no, hermanos? Sí, hermanos. Pero como estamos agobiados por nuestra situación, decimos, como Gedeón, no, si el Señor de veras estuviera con nosotros, no me pasaría esto. ¿Cuántos de ustedes en algún día se han enojado con Dios? ¿Verdad? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no tengo esto? Mira cómo ella sí, mira cómo él sí.
Y el Señor lo encara a uno. ¿Cómo lo encara a uno, hermanos? Con su palabra. De pronto leemos y, ay, Diosito, ¿qué te hace falta, Nicolás? Y me doy cuenta que no me hace falta nada. Me hace falta paciencia. Pero el Señor me bendice como lo bendice a usted, hermano. Tiene diferente plan para cada uno de nosotros. Pero el Señor está con su iglesia y no la va a dejar. El Señor está con su hijo y no lo va a dejar. Usted siga orando por él, porque él tiene un plan y no deja a su iglesia. Tal vez nosotros lo queremos ver muy pronto, pero él sabe de todos aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Aunque haya sido un niño que de chiquito venía y que se ha alejado, él lo tiene en cuenta. ¿Lo cree, hermano? Sí. Muchos jóvenes que no vemos, pero lo conocen. Dios está al pendiente de ellos. Nosotros tenemos que seguir orando. Gedeón no, dice, si de veras fuera como dices tú, no nos estuviera pasando todo esto. ¿Dónde están todas las maravillas? El Señor lo encara y le dice, vas a ir, yo soy el que te envía. Cuando estábamos allá en México, ¿y a quién vamos a ver? Vamos a ir a ver a fulano, vamos a ir a ver a fulano. Yo soy el que te envía, nos decía el Señor. Y íbamos con la fuerza que Él nos daba. Uno no va de paseo, hermanos, con todo el ánimo y eso, sino es un viaje para orar por el que tiene necesidad. Y usted va a estar en algún momento dado, pero el Señor ya se adelantó con algo. Él tiene un plan ya. Usted nada más es colaborador. Ninguno más, ninguno menos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estamos al mismo nivel. El que da el crecimiento es Dios. El Señor lo encaró. ¿Qué pasó después con Jueces, hermanos? ¿Le dio el éxito? Sí, se lo dio a Gedeón. Capítulo 8. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros, y después de ti, o sea de Gedeón, y después de ti, tu hijo, y después de tu hijo, tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Después de eso, Gedeón comete un grave error. Pero esa es otra historia que sería, ¿se acuerdan que los jueces eran ciclos? Vuelven a cometer el mismo problema. Pero el Señor lo bendijo, lo sostuvo y hizo su plan Dios. Porque Él fue fiel y obediente. Después cometió errores. Eso es una alerta, hermanos. Si vamos a ser fieles y obedientes al Señor, vamos a ser fieles y obedientes siempre. Porque si no podemos cometer errores que después lo vamos a lamentar mucho. ¿Quién ha cometido errores que ha lamentado después? Sí, hermanos. Porque cuando obedecemos, de pronto nos confiamos. Y decimos, no, ya está todo. No, hermanos. La lucha es diaria. ¿El desánimo puede llegarle mañana? ¿Sí saben lo que es desánimo? ¿Ya que voy a ir a la iglesia? ¿Para qué quiero a Dios? ¿Para qué le pido? Ni caso me hace. A ella sí, a él sí, a mí no. Como Gedeón. Pero fue obediente, hermanos. Entonces llevamos Noé, Gedeón. Vamos a ver a Cornelio. Y ahí sí le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos, porque vamos a utilizar todo el capítulo 10. Entonces le voy a pedir que lo abra. Hechos está después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después sigue Hechos, capítulo 10. Algunos versículos los vamos a tener acá, y otros voy a pedirles, lo vamos a ir leyendo juntos. Solamente les pido que lo abran, pero que me sigan acá, hermanos. Usted que me está viendo desde su hogar, abra su Biblia. Algunos versículos los tengo acá y otros usted los va a ir leyendo. Hechos capítulo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Hechos capítulo 10. Ok. Vamos a leer aquí, hermanos. Aquí está en el frente.
Observen, porque si ustedes recuerdan, con Noé era un hombre ¿qué? Recto, íntegro, justo. ¿Le cambió los planes de Dios? Sí. Ahorita vamos a ver otro caso. Miren, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano. Fíjense sus características de este hombre, porque de pronto usted va a decir, no, pastor, a mí no me va a llegar la prueba. Yo no le fallo al Señor, yo leo, yo oro. Bueno, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Era un buen hombre, daba, ¿sí? Ya andaba siempre haciendo una buena obra. Muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Hombre devoto, no solamente él, su familia. Hacía obras para la comunidad y era un hombre de oración. 3. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. No se les olvide, es una visión la que él tiene, Cornelio. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Preguntó Cornelio, mirando fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Y esta es la orden que le da Cornelio. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Necesito que mandes, él era un centurión, necesito que mandes gente, ve por Simón, que está en la casa de otro Simón, pero tú vas a traer a Simón Pedro, junto al mar. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, ¿qué hizo Cornelio? Obedeció. Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente. Él explicó lo que había sucedido y los envió a Jope. Hasta ahí está entendido, ¿verdad? Tiene una visión. Necesito que vayas por Simón, Pedro, que vive en la casa de Simón el curtidor, y que me lo traigas. Él tiene la visión y obedece. Vamos a ver. Entonces necesito, vamos ahora, sigue aquí el 9. Nos quedamos en el versículo 8. Sigue el 9. Esta es la visión, pero ahora de Pedro. ¿Se acuerdan que estamos hablando de Cornelio? Tuvo la visión y dice, ve y vas a traer a Simón Pedro. Ahora, Simón Pedro tiene otra visión. Dios usa a Cornelio, pero también Pedro tiene una visión. Yo estaba hablando con alguien antier y me dice, yo sé que Dios me quiere salvar. Dije, ya recibió el mensaje, ya lo sabe. Me dijo, dice, yo ya no quiero vivir así. Yo sé que Dios me quiere salvar. Y le digo, no te desanimes. Vienen grandes cosas, pero no te desanimes. Dice, yo sé que Dios... Hay un mensaje que ya recibió, pero hay alguien que lo va a usar, Dios. A Cornelio, pero ahora le está dando la visión a Pedro. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban en caminos y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Aquí está Cornelio, ahora está Pedro aquí. Se sube a la azotea a orar. Era casi al mediodía. Sintió hambre. Fíjense qué utiliza el Señor para darle el mensaje. El Señor puede utilizar hambre o sed o algo que encuentra o una persona. Dios puede utilizar lo que sea. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, él tuvo otra visión. Allá está Cornelio con una visión, aquí está Pedro con una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana
que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. Ahí había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves. ¿Qué quiere decir? Que en esa sábana había muchos animales. En el versículo 13, ¿qué dice? Levántate, Pedro. Le dice el Espíritu de Dios, levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Y dice Pedro, no, de ninguna manera. Acuérdense, él era un judío. No, yo no voy a comer eso. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Era un judío, no podía comer todo lo que ahí estaba, que para un judío era inmundo. Por segunda vez le dijo Dios, el Espíritu de Dios, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y ahora vamos a leer, hermanos, porque llegamos al versículo 15. Vamos a seguir en el 16. Estamos Hechos, capítulo 10. Vamos a ver qué dice el versículo 16. Y vamos a leer juntos hasta llegar al 28. Si vieron dónde nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos en el 15. Por segunda vez le dice Dios, no, come. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Seguimos, versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Que cuando él tuvo la visión, llegó a un lugar, pidió su comida, y viene esta visión, y justo coincide que llegan los otros, y lo andan buscando. Versículo 18, capítulo 10, 18 de Hechos. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose en sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Número 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Hasta ahí nada más, porque aquí voy a tener enfrente el 28, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Pedro tiene hambre, fíjense cómo Dios utilizó el hambre, su deseo de comer, para darle un mensaje que el día de hoy usted y yo somos beneficiarios de esto. Él utiliza el ejemplo y le dice, ¿tienes hambre? Y le da una visión y hay muchos animales y dice, come. Ah, no, yo no voy a comer de eso, eso es inmundo. Y dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y les digo, hermanos, porque todo nuestro semejante que busca de Dios, hermanos, es como nosotros, ¿o no? Igual. Y si Dios lo rescata, no es más ni menos, hermanos. Lo que Dios ha limpiado no se le llama inmundo. Entonces él tiene la visión y en eso llegan los 3 hombres que lo andaban buscando. ¡Hey, Pedro, sí, yo soy el que busca! Oh, dice, Cornelio te anda buscando. Ah, bueno, voy. Los hospedé en su casa y al otro día se fueron. Llegan allá y pasa esto, hermanos. Versículo 28. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Ahí era cuando Pedro dice, voy a visitar a Cornelio, que no era judío.
Dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¡Wow! Porque antes nada más eran los judíos, el pueblo de Dios. ¿Ya están viendo por dónde voy, hermanos? Antes nada más eran los judíos, el pueblo querido de Dios. Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Ya está Pedro ahí con ellos. Y vamos a leer del 30 al 43. Seguimos en el capítulo 10 de Hechos, seguimos en el capítulo 10. Del 30 al 43. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él han creído recibirán perdón de pecados por su nombre. Lean el 43, hermanos. ¿Qué dice? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Llega Pedro y le dice el centurión, dice, ya llegaste, sí, dinos para qué veniste. Y Pedro les habla de Jesús. Pero dice, ¿saben qué? Sí saben ustedes que yo no puedo venir acá. Yo soy judío, ustedes son gentiles, ustedes no son judíos, pero yo estoy aquí. Y les da toda la historia de Jesús a los que se supone que no eran parte de este plan de salvación de Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, somos ellos, no somos judíos. Pero aquí dice a todo aquel que crea en él. Y ahora viene aquí el 24, hermanos, el 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Aquí está, atención hermanos, porque es bien importante el 45. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los no judíos. Por primera vez, hermanos, ahí se vio gentiles, judíos, no judíos, de México, de Guatemala, de donde sea, que el único requisito es aceptar al Señor, creer en Él. ¿Sigue vigente eso, hermanos? Es el único requisito. Y no vamos a llamar inmundo o impuro algo que Dios ya limpió. Entre ellos estoy yo, hermanos. Un ser inmundo, impuro, pero que Dios limpió con su sangre. Ya no se me puede llamar impuro. Un pasado que Dios ha arrojado al fondo del mar. Una criatura nueva. Gracias
a que Cornelio y Pedro, Dios le cambia los planes y lo obedecen. Y esto es lo que pasó. Si un día Dios le cambia los planes, hermanos, pregúntenle, ¿qué tengo que hacer, Señor? Creer que las interrupciones divinas son un privilegio, no solo nos llevará a manejarlas de manera diferente, sino a esperarlas con anhelo. Dígale, Señor, estoy muy cómodo, estoy muy cómoda. Mándame a hacer algo por ti. Y así como él usó hombres, Gedeón estaba ahí trillando el trigo, hermanos. Noé, un hombre recto. Pedro, Cornelio, un hombre devoto, que su familia hacía muchas cosas buenas. Les cambia la vida, les cambia su horario, les cambia su plan. Si usted siente, hermano, que usted tenía un plan diferente para su vida y que Dios se lo cambió, pregúntele, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Es un privilegio participar en los propósitos de Dios. En este viaje que fuimos mi esposa y yo, hermanos, diario hubo personas diferentes con las que hablamos. ¿Y saben qué, hermanos? Dios ya se había adelantado porque coincidía lo que hablábamos. Y no es que uno lleve la máxima palabra. No, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ninguno más, ninguno menos. Todos estamos al mismo nivel, menos Dios, que es el que da el crecimiento. Y termino aquí, hermanos. Salmo 145, 17. El Señor es justo en todos sus caminos. ¿Hasta el que me cambió? Sí. Porque Él nunca nos va a mandar a hacer algo que nos haga daño. Nunca le va a dar a usted que haga algo que lo va a perjudicar. No. Todos los caminos de Dios son justos y bondadoso en todas sus obras. Recibimos la noticia, vuelo cancelado. ¿Nos desanimamos en ese momento? Sí. Había un plan. Uno ya tiene un plan para regresar. No supimos qué hacer de momento. Y después, Señor, dinos qué tenemos que hacer. ¿Cuál era la señal de que era un cambio de parte de Dios? Porque había paz en el corazón. Yo no sé en qué situación de su vida esté ahorita usted, hermano, hermana. Usted que me escuche. Pero si usted dice, es que a mí me cambió la vida, pasó esto, ya no sé qué hacer. Usted no es el único. Muchos hemos estado ahí. Busque a Dios. Pídale a Dios el camino a seguir. Y recuerde, el Señor es justo en todos sus caminos. Si el Señor lo manda, Él va a estar con usted, hermano. El problema está cuando agarramos nuestro camino. Porque ahí sí vamos solos. Pero cuando seguimos el camino que Dios nos manda, Él va a estar con nosotros. Y dejen eso, hermanos. Él está trabajando allá también. Allá está trabajando en algo. Nosotros vamos a seguir orando. ¿Quién tiene peticiones de oración, hermanos? Sigamos orando, hermanos. Sigamos orando. Obedezcamos al Señor. Y el Señor ya está haciendo algo allá. Ya lo está haciendo. ¿Qué tiempo va a tardar? No sé. Esos son los tiempos de Dios, no los de nosotros. Usted siga orando y el Señor ya está haciendo ahí algo. Y a veces uno lo percibe y dice uno, ay Señor, ¿será que ya lo vamos a ver? Pero eso solamente le corresponde a Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias Padre por tu palabra. Tú mismo dijiste, escudriñen las Escrituras, escudriñen. Padre, el mensaje está ahí. El problema está en que muchas veces nos desanimamos y no leemos, no oramos. Y por eso desconocemos tus caminos. Pero Padre, tus misericordias son nuevas cada mañana. Tus caminos todos son justos.
no tenemos por qué desconfiar de ti, no tenemos por qué desanimarnos, al contrario. Si hay una necesidad fuerte en nuestras vidas, seguimos adelante porque sabemos que tú ya estás haciendo algo allá adelante por nosotros. Ya estás preparando camino. Ya estás abriendo ríos en medio de la soledad, dice Isaías. Gracias, Señor, te damos porque te conocemos, porque ahora somos parte de tu iglesia, Señor. Que tenemos morada allá en la Nueva Jerusalén. Que somos parte de tu iglesia querida, que un día vas a regresar por ella, o tal vez nos llames antes, Señor. Gracias, Padre, porque con todo esto podemos vivir en paz. Haznos ser obedientes, aunque nos cambies nuestro horario, nuestra agenda, aunque nos cambies nuestro plan que teníamos. Gracias, Señor, te damos, porque te conocemos y caminamos diferente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.